La historia de América está llena de imperios que dominaron montañas, selvas y enormes territorios. Sin embargo, hubo una civilización que logró algo todavía más impresionante: levantar ciudades monumentales, controlar el agua en medio del desierto y crear una sociedad profundamente sofisticada donde la religión, la guerra y el poder psicológico estaban conectados de una forma que todavía hoy sigue desconcertando a los arqueólogos. Los Moche no solo construyeron templos gigantescos, también desarrollaron una visión del mundo donde cada fenómeno natural parecía tener un significado divino. Sus líderes eran vistos casi como intermediarios entre los hombres y los dioses, y sus ceremonias dejaron imágenes tan impactantes que durante décadas muchos historiadores se negaron a creer que fueran reales. Pero mientras más se descubría sobre ellos, más inquietante se volvía la verdad. Tal vez esta no sea solamente la historia de una civilización antigua, sino la historia de cómo el poder absoluto puede transformar completamente la mente de una sociedad. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La civilización Moche nació en un territorio donde la mayoría de las personas antiguas probablemente jamás habría intentado construir una sociedad poderosa. La costa norte del actual Perú era una combinación extrema de desiertos secos, fuertes vientos, ríos impredecibles y montañas lejanas cubiertas por niebla. A primera vista, aquel paisaje parecía hostil incluso para pequeños asentamientos humanos. Sin embargo, entre los años 100 y 200 después de Cristo comenzó a surgir una cultura que transformaría completamente aquella región. Los Moche entendieron algo fundamental desde el principio: sobrevivir no dependía de la fuerza física, sino del control inteligente del entorno. Mientras otras sociedades dependían de lluvias constantes o grandes bosques, ellos aprendieron a dominar el agua en uno de los lugares más áridos de Sudamérica. Esa capacidad no solo les permitió sobrevivir, les permitió convertirse en una potencia regional. La mayoría de sus ciudades se levantaron cerca de valles atravesados por ríos que descendían desde la cordillera de los Andes hacia el Océano Pacífico. Aunque los desiertos dominaban el paisaje, aquellos ríos ofrecían pequeñas franjas fértiles. Los Moche comenzaron a construir enormes sistemas de irrigación utilizando canales artificiales que desviaban el agua hacia campos agrícolas cada vez más extensos. Muchos de esos canales medían varios kilómetros de longitud. Algunos conectaban distintos valles entre sí, algo extremadamente complejo para la época. Todo fue construido sin maquinaria moderna, sin animales de carga grandes y sin herramientas metálicas avanzadas como las que existirían siglos después en otras partes del mundo. La mayor parte del trabajo era realizada manualmente utilizando madera, piedra y herramientas de cobre. Aquello revela una característica psicológica muy importante de los Moche: eran una sociedad profundamente organizada y disciplinada. Ningún sistema hidráulico de semejante magnitud podía existir sin planificación colectiva, autoridad central y una población acostumbrada a obedecer órdenes complejas. La vida cotidiana giraba completamente alrededor de los ciclos agrícolas. El maíz era uno de los cultivos más importantes porque permitía alimentar grandes cantidades de personas y también producir bebidas fermentadas utilizadas en ceremonias religiosas. Además cultivaban frijoles, yuca, calabazas, ajíes, algodón y frutas locales. El algodón tenía un valor especial porque permitía fabricar textiles finos utilizados tanto en la vida diaria como en ceremonias políticas y religiosas. Los textiles Moche eran símbolos de poder. Mientras más elaborado era un tejido, mayor era el prestigio social de quien lo usaba. Pero aunque la agricultura sostenía gran parte de la economía, el océano también era fundamental. Los Moche desarrollaron una relación extraordinaria con el mar. Utilizaban embarcaciones hechas de totora llamadas caballitos de totora, algunas similares a las que todavía usan pescadores tradicionales en ciertas zonas del Perú moderno. La pesca proporcionaba peces, moluscos y otros recursos marítimos esenciales para la alimentación. Muchas representaciones artísticas muestran escenas relacionadas con el océano, animales marinos y criaturas híbridas entre humanos y seres acuáticos. Esto demuestra que el mar no era visto únicamente como fuente de alimento,
sino también como una fuerza espiritual poderosa. Para los moche, la naturaleza estaba viva. Los ríos, las montañas, el océano, las tormentas y los animales poseían significados sagrados. Esa mentalidad surgió en gran parte porque dependían completamente del equilibrio natural. Si los ríos disminuían su caudal, aparecía el hambre. Si llegaban inundaciones violentas, los cultivos podían desaparecer en cuestión de días. Y precisamente allí comenzó a desarrollarse una de las características más fascinantes de la psicología moche, la necesidad constante de controlar el caos. En una tierra donde la naturaleza podía destruirlo todo en cualquier momento, la población necesitaba creer que alguien tenía el poder de mantener el orden. Por esa razón, los líderes religiosos adquirieron una importancia gigantesca. La estructura política moche no era un imperio totalmente centralizado. Más bien estaba compuesta por diferentes centros regionales gobernados por élites locales. Cada valle importante tenía gobernantes poderosos que controlaban recursos agrícolas, trabajadores, guerreros y ceremonias religiosas. En la cima de la sociedad se encontraba una élite sacerdotal y militar. Aquellos líderes eran vistos como intermediarios entre los dioses y los seres humanos. No gobernaban solamente mediante la fuerza física. Gobernaban mediante el simbolismo psicológico. Las ceremonias públicas eran cuidadosamente diseñadas para impresionar a la población. Los sacerdotes aparecían usando enormes tocados decorados con oro, cobre y plumas exóticas. Algunos llevaban máscaras ceremoniales que transformaban completamente su apariencia humana. Cuando el pueblo observaba a aquellas figuras avanzando lentamente entre humo, música ritual y enormes templos decorados con imágenes divinas, la sensación debía ser profundamente impactante. Muchos arqueólogos creen que los gobernantes moche entendían perfectamente el poder emocional del espectáculo visual. No necesitaban que toda la población supiera leer o comprender conceptos abstractos. Bastaba con que sintiera miedo, admiración y obediencia. La arquitectura jugó un papel fundamental en esa estrategia psicológica. Los moche comenzaron a construir enormes centros ceremoniales hechos principalmente de adobe. El adobe era fabricado mezclando barro, agua y fibras vegetales que luego eran secadas bajo el sol. Millones de bloques fueron utilizados para levantar templos gigantescos visibles desde largas distancias. Entre las construcciones más impresionantes destacaban las huacas del Sol y de la Luna, ubicadas cerca del actual Valle de Moche, en la región de la Libertad. La Huaca del Sol funcionaba principalmente como centro administrativo y político. Su tamaño era gigantesco para la época. Se estima que originalmente alcanzó aproximadamente 40 metros de altura y utilizó decenas de millones de adobes. La Huaca de la Luna tenía una función mucho más ceremonial y religiosa. Sus paredes estaban decoradas con murales policromados que mostraban guerreros, prisioneros, criaturas sobrenaturales y dioses aterradores. Uno de los personajes más repetidos era Aiapac, una deidad asociada al sacrificio, la guerra y el poder sobrenatural. A medida que la civilización moche comenzó a expandirse entre los años 200 y 500 después de Cristo, su sociedad se transformó en una estructura donde la guerra, la religión y el poder político dejaron de ser elementos separados. Todo comenzó a funcionar como un mismo sistema diseñado para mantener el orden, controlar el miedo colectivo y fortalecer la autoridad de las élites gobernantes. Los moche comprendieron algo que muchas civilizaciones antiguas descubrieron con el tiempo. Una sociedad puede obedecer por admiración, pero se mantiene unida mucho más fácilmente cuando también existe temor. Y precisamente allí apareció una de las características más impactantes de esta cultura. La guerra moche no era simplemente una lucha territorial, era una ceremonia de poder. Las representaciones encontradas en cerámicas, murales y objetos rituales muestran combates extremadamente organizados. Los guerreros utilizaban porras, lanzas, escudos rectangulares y armaduras elaboradas con algodón endurecido. Algunos llevaban cascos metálicos y adornos que indicaban rango militar. Pero lo verdaderamente llamativo es que muchas escenas no muestran exterminios masivos ni destrucción total del enemigo. Lo que muestran es captura. Los vencidos eran despojados de sus armas y ropa. Luego eran atados con sogas alrededor del cuello o las manos y conducidos frente a sacerdotes y gobernantes. Aquello no era casualidad. Para los moche,
El prisionero de guerra tenía un valor ceremonial enorme. La captura simbolizaba el dominio absoluto no solamente del cuerpo del enemigo, sino también de su energía espiritual. Muchos investigadores creen que los sacrificios humanos estaban relacionados con la idea de alimentar a los dioses para garantizar fertilidad, lluvias y estabilidad social. La psicología colectiva moche comenzó a construirse alrededor de una idea muy poderosa. El equilibrio del universo dependía de los rituales realizados por sus líderes. Si las cosechas eran buenas, significaba que los dioses estaban satisfechos. Si llegaban tormentas destructivas o sequías extremas, era interpretado como una señal de desequilibrio espiritual. Por eso los sacerdotes adquirieron una autoridad casi sobrenatural. En muchas sociedades antiguas existían reyes y sacerdotes como figuras separadas, pero en el mundo moche ambas funciones estaban profundamente mezcladas. El gobernante no solo administraba recursos y dirigía guerras, también representaba el vínculo entre el mundo humano y el mundo divino. Las ceremonias públicas eran diseñadas para reforzar constantemente esa idea. Durante ciertos rituales, las élites aparecían usando enormes ornamentos de oro, plata y cobre. Las investigaciones arqueológicas muestran que muchos gobernantes utilizaban collares hechos con cuentas metálicas, narigueras gigantes, orejeras ceremoniales y tocados decorados con plumas tropicales traídas desde regiones lejanas. El objetivo no era únicamente mostrar riqueza, era provocar impacto psicológico. Cuando cientos de personas observaban a un sacerdote caminar lentamente sobre plataformas elevadas mientras el sol hacía brillar sus adornos metálicos, la imagen debía parecer casi divina. Y cuanto más distante parecía un gobernante de la vida cotidiana común, más fácil resultaba convencer al pueblo de que poseía poderes especiales. Muchos rituales se realizaban dentro de grandes plazas ceremoniales frente a enormes templos decorados con murales policromados. Las paredes estaban cubiertas con figuras de guerreros, animales sobrenaturales y divinidades aterradoras. Entre ellas destacaba Aiapak, posiblemente la deidad más importante del mundo moche. Aiapak era representado con colmillos felinos, rostros híbridos y expresiones agresivas. En numerosas imágenes aparece sosteniendo cuchillos ceremoniales conocidos como tumis y cabezas humanas cortadas. Aquellas representaciones no eran simples decoraciones artísticas, eran mensajes políticos. La religión moche funcionaba también como una herramienta visual de control social. El pueblo crecía observando constantemente imágenes relacionadas con sacrificio, sangre y poder sobrenatural. Desde pequeños aprendían que el universo dependía de fuerzas capaces de castigar duramente a quienes rompieran el orden establecido. Los arqueólogos descubrieron algo especialmente revelador al analizar ciertas escenas repetidas en cerámicas ceremoniales. Muchas mostraban exactamente la misma secuencia. Primero aparecía una batalla ritual. Luego los prisioneros eran desnudados. Después eran llevados frente a sacerdotes. Finalmente ocurría el sacrificio. Durante años se pensó que aquello era únicamente simbólico, pero las excavaciones realizadas en la Huaca de la Luna cambiaron completamente esa idea. Allí fueron encontrados restos humanos sacrificados en contextos rituales muy específicos. Muchos cuerpos pertenecían a hombres jóvenes físicamente fuertes. Algunos tenían marcas de violencia extrema, cortes en la garganta y señales de haber sido expuestos públicamente antes o después de morir. Los análisis científicos revelaron además algo todavía más inquietante. Varios sacrificios coincidieron con periodos de fuertes lluvias e inundaciones relacionadas con el fenómeno climático de El Niño. Eso significa que los rituales probablemente aumentaban durante momentos de crisis natural. La sociedad moche interpretaba los desastres ambientales como señales de descontento divino. Y cuando el miedo colectivo aumentaba, también aumentaba la necesidad de realizar ceremonias más impactantes. Pero mientras más dependía una civilización del miedo religioso para mantener la estabilidad, más peligroso se volvía cualquier fracaso de sus líderes espirituales. Las élites entendían perfectamente cómo utilizar el simbolismo para fortalecer su autoridad. La sangre tenía un significado profundamente sagrado. En algunas representaciones artísticas se observan ceremonias donde sacerdotes ofrecen copas llenas de sangre humana a figuras de alto rango. Durante mucho tiempo se creyó que aquello era una exageración mitológica. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos posteriores demostraron que muchas de esas escenas probablemente describían rituales reales.
La llamada ceremonia del sacrificio es uno de los ejemplos más famosos del arte moche. En ella aparecen sacerdotes y gobernantes participando en una secuencia ritual compleja donde los prisioneros son sacrificados y su sangre es ofrecida ceremonialmente. Mientras la civilización moche alcanzaba uno de sus momentos de mayor poder entre los años 300 y 600 después de Cristo, comenzaron a levantarse estructuras tan enormes que incluso hoy resulta difícil comprender cómo fueron construidas. En medio de los valles áridos de la costa norte peruana aparecieron templos gigantescos visibles desde kilómetros de distancia. Aquellas construcciones no solo dominaban el paisaje, también dominaban la mente de quienes las observaban. Las huacas del sol y de la luna se convirtieron en el corazón espiritual, político y psicológico del mundo moche. Desde lejos, aquellos edificios de adobe parecían montañas artificiales emergiendo en medio del desierto. Millones de bloques fueron colocados manualmente durante generaciones enteras. Cada ladrillo representaba trabajo colectivo, obediencia social y poder centralizado. Los arqueólogos descubrieron algo muy interesante en muchos adobes utilizados para construir las huacas. Algunos tenían marcas específicas grabadas sobre la superficie. Esas marcas probablemente representaban distintos grupos de trabajadores o comunidades obligadas a participar en las construcciones. Eso revela algo muy importante sobre la organización moche. La sociedad estaba estructurada alrededor del trabajo obligatorio dirigido por las élites gobernantes. Construir aquellos templos no era simplemente una tarea arquitectónica. Era una demostración pública de poder. Cuanto más gigantesco era un templo, más pequeña se sentía la población frente a quienes gobernaban desde allí. La Huaca del Sol fue principalmente un centro político y administrativo. Su tamaño original fue colosal para la época. Se estima que utilizó más de 100 millones de adobes y alcanzó aproximadamente 40 metros de altura antes de sufrir daños por saqueos, lluvias y erosión durante siglos. Sin embargo, era la Huaca de la Luna la que contenía el verdadero núcleo espiritual de la civilización moche. Allí los sacerdotes realizaban ceremonias complejas relacionadas con sacrificios, guerra, fertilidad y conexión con los dioses. Sus paredes estaban cubiertas por murales extraordinarios pintados con colores intensos como rojo, amarillo, blanco, negro y azul. Aquellas pinturas no eran simples decoraciones. Eran mensajes psicológicos permanentes. Las imágenes mostraban guerreros armados, criaturas sobrenaturales, serpientes gigantes, animales híbridos y figuras divinas observando desde todas direcciones. Muchas escenas transmitían violencia ritual, dominio militar y castigo divino. Uno de los personajes más repetidos seguía siendo Aiapak. La figura de Aiapak aparecía con colmillos afilados, ojos penetrantes y expresiones aterradoras. En algunas representaciones sostenía cuchillos ceremoniales. En otras llevaba cabezas humanas cortadas. Muchos investigadores creen que aquella deidad representaba simultáneamente creación y destrucción. Para los moche, la vida y la muerte no eran opuestos absolutos. Formaban parte de un mismo ciclo cósmico. Esa mentalidad influía profundamente en el comportamiento colectivo. El sacrificio humano no era percibido únicamente como violencia. Era interpretado como una forma de mantener el equilibrio universal. La sangre tenía un valor espiritual asociado con fertilidad, lluvia y continuidad de la vida. Y precisamente allí comenzó a surgir uno de los aspectos más inquietantes de la cultura moche. Las excavaciones arqueológicas demostraron que muchos sacrificios no eran improvisados. Seguían protocolos extremadamente organizados. Las víctimas, generalmente guerreros capturados, eran llevadas a plataformas ceremoniales elevadas. Allí podían ser observadas por grandes cantidades de personas reunidas en plazas públicas. Aquello tenía un efecto psicológico enorme. El sacrificio no solo buscaba agradar a los dioses, también reforzaba el miedo colectivo y la autoridad de las élites. Porque cuando una sociedad presencia públicamente el poder absoluto de sus gobernantes sobre la vida y la muerte, la obediencia deja de ser únicamente una opción. Los arqueólogos encontraron evidencias especialmente impactantes en la Huaca de la Luna durante excavaciones realizadas desde la década de 1990. Aparecieron restos de decenas de individuos sacrificados. Muchos mostraban fracturas, cortes profundos y señales de violencia extrema.
Algunos cuerpos parecían haber sido expuestos a la intemperie antes de ser enterrados. Lo más sorprendente fue descubrir que varios sacrificios coincidían con periodos de lluvias catastróficas provocadas por fenómenos climáticos extremos. Eso significa que cuando la naturaleza se volvía impredecible, los rituales se intensificaban. La psicología colectiva moche estaba completamente conectada con la necesidad de explicar el caos. En una región donde las inundaciones podían destruir cosechas enteras y donde las sequías podían provocar hambre masiva, la población necesitaba creer que existía alguna forma de recuperar el equilibrio perdido. Los sacerdotes ofrecían precisamente esa esperanza. Pero también existía otro elemento fascinante dentro del mundo ceremonial moche: el uso del teatro ritual. Las ceremonias eran cuidadosamente planificadas para producir emociones intensas. Había música, movimiento, humo, vestimentas elaboradas y escenarios monumentales. Muchos gobernantes utilizaban máscaras ceremoniales que transformaban completamente su apariencia humana. Algunos representaban animales poderosos como felinos o aves rapaces. Otros imitaban rostros divinos. La intención era clara: borrar la línea entre hombre y Dios. Las investigaciones modernas sugieren que ciertos rituales incluso incluían el consumo de sustancias alucinógenas derivadas de plantas locales. Esto habría aumentado todavía más el impacto emocional y espiritual de las ceremonias. Imaginar aquellas escenas resulta impresionante. Miles de personas reunidas frente a enormes templos decorados con imágenes aterradoras. Sacerdotes cubiertos de oro reflejando la luz del sol. Prisioneros avanzando hacia el sacrificio. Tambores resonando en medio del desierto. Y una población convencida de que el destino del universo dependía de todo aquello. Pero mientras más poderosa parecía la conexión entre los gobernantes y los dioses, más devastadora sería cualquier señal de fracaso. La vida cotidiana fuera de los templos seguía marcada por el trabajo constante. Los agricultores mantenían canales de irrigación, cultivaban campos y transportaban alimentos hacia los centros urbanos. Hacia los años 550 y 600 después de Cristo, la civilización moche comenzó a enfrentarse a una crisis que lentamente empezó a destruir todo aquello que había construido durante siglos. Sus enormes templos seguían en pie. Sus sacerdotes continuaban realizando ceremonias. Sus gobernantes todavía usaban oro y símbolos divinos frente al pueblo. Pero detrás de aquella imagen de poder absoluto, el mundo moche comenzaba a fracturarse. La naturaleza, que durante siglos había sido controlada parcialmente mediante ingeniería hidráulica y organización social, empezó a comportarse de forma cada vez más extrema. Los estudios arqueológicos y climáticos modernos indican que la costa norte del Perú sufrió una serie de fenómenos relacionados con el Niño de enorme intensidad. Las lluvias torrenciales comenzaron a destruir canales de irrigación, inundar campos agrícolas y debilitar las estructuras de adobe de las ciudades ceremoniales. Para cualquier civilización agrícola aquello habría sido un desastre. Pero para los moche el problema era todavía más profundo. Su estructura política dependía completamente de la idea de que sus gobernantes podían mantener el equilibrio entre los hombres y los dioses. Y cuando el clima comenzó a escapar de su control, también comenzó a romperse la confianza colectiva. Porque una sociedad puede soportar hambre, guerras o pobreza durante cierto tiempo, pero difícilmente puede sobrevivir cuando deja de creer en quienes la dirigen. Las inundaciones destruyeron enormes extensiones de cultivos. Muchos canales quedaron inutilizados. Algunas poblaciones enteras tuvieron que abandonar territorios afectados por el barro y las corrientes violentas. Después llegaron las sequías, y aquello empeoró todavía más la situación. Los ríos disminuyeron su caudal. Las reservas agrícolas comenzaron a agotarse. El acceso al agua se convirtió en una fuente de tensión constante entre distintas regiones. Los gobernantes moche probablemente intentaron responder de la única forma que conocían, aumentando los rituales religiosos. Las excavaciones muestran que durante ciertos periodos de crisis climática aumentaron los sacrificios humanos en algunos centros ceremoniales. Los sacerdotes necesitaban demostrar que todavía conservaban conexión con las fuerzas divinas. Necesitaban convencer al pueblo de que podían restaurar el equilibrio del mundo. Pero cuanto más empeoraba la situación ambiental, más difícil resultaba sostener aquella imagen de autoridad sobrenatural.
La psicología colectiva comenzó a cambiar lentamente. Durante generaciones, la población había crecido creyendo que el orden del universo dependía de ceremonias, ofrendas y obediencia religiosa. Ahora observaban cómo los templos seguían funcionando, mientras la naturaleza destruía cosechas y provocaba hambre. Muchos investigadores creen que ese momento representó una crisis espiritual enorme para la sociedad moche, porque cuando una civilización construye toda su estabilidad alrededor de creencias sagradas, cualquier fracaso visible de esas creencias puede transformarse rápidamente en caos político. Tal vez el verdadero colapso comenzó el día en que las personas dejaron de sentir seguridad frente a sus dioses. Las tensiones internas comenzaron a multiplicarse. Algunas regiones probablemente intentaron independizarse del control de ciertos gobernantes. Otras debieron competir agresivamente por recursos agrícolas cada vez más escasos. Los restos arqueológicos muestran señales de conflictos internos, destrucción parcial de centros ceremoniales y abandono progresivo de importantes ciudades. La violencia aumentó. La autoridad central comenzó a debilitarse, y el miedo colectivo se expandió lentamente. Las enormes huacas que durante siglos habían simbolizado poder eterno empezaron a convertirse en recordatorios de una estabilidad que ya no existía. Muchos sacerdotes probablemente intentaron intensificar las ceremonias públicas para recuperar legitimidad. Los rituales se volvieron todavía más teatrales. Las ofrendas aumentaron. Los sacrificios continuaron. Pero ya no era suficiente. La población necesitaba soluciones reales frente al hambre, las inundaciones y la destrucción agrícola. Y los dioses parecían guardar silencio. La economía también empezó a derrumbarse. Sin sistemas hidráulicos eficientes, gran parte de la producción agrícola disminuyó drásticamente. El comercio regional se debilitó. Las élites perdieron capacidad para redistribuir alimentos y mantener lealtades políticas. Aquello afectó directamente la estructura jerárquica de la sociedad. Durante siglos, los gobernantes habían mantenido su poder gracias a tres elementos fundamentales: control del agua, control religioso y control militar. Ahora los tres comenzaban a fracturarse al mismo tiempo. Sin abundancia agrícola, las ceremonias perdían impacto. Sin legitimidad espiritual, el miedo disminuía. Y sin obediencia colectiva, el sistema entero empezaba a desmoronarse. Los arqueólogos descubrieron que algunas zonas ceremoniales fueron abandonadas gradualmente, mientras otras muestran señales de destrucción violenta. Eso sugiere que el colapso moche no ocurrió de manera instantánea. Fue un proceso lento, regional y profundamente humano. Algunas comunidades intentaron adaptarse, otras desaparecieron. Algunas élites probablemente conservaron poder local durante cierto tiempo, pero la gran estructura cultural que había dominado la costa norte peruana durante siglos comenzó a fragmentarse irreversiblemente. Hacia aproximadamente el año 800 después de Cristo, gran parte del sistema político moche había dejado de existir como una fuerza dominante. Sin embargo, su legado jamás desapareció por completo. Muchas técnicas agrícolas continuaron siendo utilizadas por culturas posteriores. Sus conocimientos metalúrgicos influyeron en otras sociedades andinas. Su arquitectura monumental siguió impresionando a generaciones futuras. Y su arte permaneció como uno de los testimonios más extraordinarios de toda América precolombina. Las cerámicas moche continuaron enterradas bajo la arena durante siglos, conservando rostros humanos increíblemente detallados, escenas rituales y fragmentos de una civilización que parecía negarse a desaparecer completamente. Cuando los arqueólogos modernos comenzaron a descubrir aquellos objetos, el mundo quedó sorprendido, porque los moche no eran simplemente otra cultura antigua. Eran una sociedad extraordinariamente compleja. Habían dominado ingeniería hidráulica avanzada en medio del desierto.